regreso en Cátedra Médica. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con el doctor Edinson Rodríguez, quien es psiquiatra, y vamos a estar hablando sobre duelo. Así que ustedes pendientes a todo lo que vamos a compartir en el día de hoy. Saludarle, doctor Edinson Rodríguez, agradecidos de su participación estelar, como siempre, aquí en Cátedra Médica. Buenos días, Liz. Un placer, como siempre, compartir con ustedes. El placer es nuestro y también pues el beneficio, porque además de la gente que se enriquece escuchando Cátedra Médica, nosotros aquí como equipo también nos nutrimos muchísimo con cada programa que desarrollamos, y cuando tiene que ver con salud mental pues lo disfrutamos muchísimo, porque salud mental tiene que ver con todo, doctor, y cuando no estamos bien en estos términos pues no somos totalmente funcional. Por eso nosotros le damos tanta importancia en este espacio a poder orientar a la gente en todo lo que tiene que ver con estos temas, que la gente se haga consciente de que salud mental también es salud y que hay que darle la misma prioridad que usted le da a los problemas de salud física. Recordarles que ustedes pueden ser parte de esta conversación, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas 809-682-9850 y a través de la línea internacional 833-380-0062. Doctor, esto es una cátedra. En las cátedras comenzamos definiendo. Duelo. ¿Cómo se define desde el punto de vista médico, psiquiátrico, psicológico? Claro, el duelo es el conjunto de reacciones psicológicas que suceden luego de la pérdida de un objeto de apego o de un ser querido. Recientemente, en los últimos años, porque las definiciones iniciales tenían que ver casi exclusivamente con esto de la pérdida de seres queridos, de familiares o de personas muy cercanas. Pero se ha llegado a comprender que el fenómeno de duelo no es exclusivo a la pérdida de personas, sino que también grandes pérdidas de contexto, de características, de situaciones o de objetos que tienen un significado muy importante para la persona también desatan reacciones similares. Es decir, la pérdida de un trabajo, emigrar o mudarse, incluso mudarse de vivienda aunque se haga dentro de la misma comunidad o del mismo país, dependiendo del apego afectivo de las situaciones que rodeen a esa pérdida. O sea que no se le puede restar quizás importancia a lo que siente una persona cuando pierde su empleo, cuando pierde Ciertamente. quizás voy caminando por ahí, se me cayó una pulsera a la que yo le tenía, tenía un apego emocional, Sí. se me perdió esa pulsera y eso me causa pues esa sensación de Sí. que algo me falta. Eso también se Sí, le... comprender esas variantes de duelo Ujú, requiere de mucha capacidad para ser objetivos en cuanto a la apreciación de las experiencias ajenas o de las ujú. vivencias ajenas. Porque si nosotros inmediatamente lo tomamos personal y lo comparamos con nuestro propio sufrimiento, probablemente llegaremos a la conclusión de que porque esa persona presenta eso, por eso que no es significativo. Y Ujú, algo que con mucha frecuencia nosotros les repetimos a los demás es esto de que lo más importante o lo único importante es la vida. Y ujú. ciertamente lo más importante es la vida y la salud, y lo demás nosotros tenemos la posibilidad de cambiarlo, pero una persona puede desarrollar, ya sea por aspectos positivos o por aspectos negativos, vinculación a objetos y vivir su pérdida como algo doloroso. Claro, pero doctor, eso no le pasa a todo el mundo. No. El tema de cómo la gente ve lo que ocurre y lo que eso provoca en su interior depende mucho de las condiciones y de las herramientas que tiene cada ser humano. O sea, no todo el mundo puede experimentar un duelo porque lo botaron de un trabajo. Quizás hace una fiesta una persona porque lo despidieron, o porque me voy a mudar, estoy feliz, pero hay otra persona que lo está manejando como un duelo. O sea, ¿por qué varía tanto de un individuo a otro? Claro, la experiencia de duelo depende mucho, mucho, mucho de los factores intrínsecos del individuo, de su personalidad, Ujú, sobre todo el componente, bueno, ambos componentes, tanto el caracterológico como el temperamental. ujú. Esas características heredadas, ese tono emocional general que puede hacernos más vulnerables o más resilientes a las pérdidas, y también el conjunto de herramientas y qué tan efectivo ha sido el proceso de crianza en ayudarnos a manejar emociones. Ok, o sea que ahí tiene mucho que ver el cómo nos hayan criado, el tema de la educación emocional o psicológica que nos hayan provisto en el hogar en el cual crecimos. Entonces, basados en esas herramientas que nos entregaron en esa formación que nos dieron como individuo, va a depender entonces cómo manejemos cada situación. Sobre todo el aspecto de la tolerancia a la frustración.
porque uno de los elementos más llamativos de cualquier proceso de duelo es la negación como primera etapa descrita ya hace mucho tiempo, Okay. y el tema de la frustración y la impotencia que genera la pérdida, que no se puede reemplazar, porque son pérdidas irreemplazables. Exacto. Y precisamente eso da pie a que hagamos siempre la recomendación de que uno de los objetivos principales del proceso de parentalidad y que todos los padres deben permitirse, deben darse la oportunidad de brindarle a sus hijos, es la posibilidad de enfrentarse a la frustración. Muchos padres tratan durante el proceso de parentalidad, de separar al niño o a la niña, al joven, completamente del sufrimiento, de la pérdida, de la frustración en todos sus ámbitos. Y muchos padres también que trabajan su parentalidad desde la culpa, desde la sensación de que no hago lo suficiente, no estoy suficiente tiempo con mis hijos, no le dedico tiempo de calidad. Entonces tratan de subsanar todas las demandas materiales. Si el niño Ujú. quiere algo, se lo dan. Si quiere acceso a algo, se lo dan. Hay que dejar que ese niño aprenda a recibir no. De las mejores cosas que un padre y una madre puede hacer por sus hijos es enseñarle a perder con gracia. Mm. Perder con gracia, Eso es una de doctor. las mejores cosas, porque va a impactar su capacidad para sobrellevar duelos, pero en general su desempeño en el Ujú. mundo, en la vida real, en la vida cotidiana. Con ese comentario que hace, doctor, me recordó una ocasión en la cual mi hijo más pequeño estaba compitiendo en un concurso de robótica en su colegio. Y entonces él quedó en tercer lugar, él quería el primer lugar. Y la psicóloga del colegio, en el momento en que vio que el niño comenzó a llorar porque estaba pequeño, nos dijo, no se atrevan a llevárselo. Déjenlo aquí en el plantel que todo va a estar bien. Y nosotros como padres pues teníamos el corazón roto, pero entendimos que él, esa enseñanza le iba a favorecer en su formación porque hay que Exactamente. aprender que se pierde y se gana y que aún tú hayas quedado en tercer lugar, pues en el proceso te quedó el aprendizaje y algún beneficio le sacaste a esa experiencia. Exactamente. Entonces, en ese punto que usted menciona, es importante entonces que los padres aprendan a que sus niños necesitan experimentar lo que es estar frustrado, lo que es perder y aprender sobre todo a manejar eso de la manera correcta. Sí, esto es de vital importancia, aunque pueda parecer que estamos desviándonos un poco del tema del Ajá, duelo, pero claro, es claro. clave entender que los recursos que la persona utiliza para hacerle frente a una pérdida no se desarrollan en el contexto de la pérdida. Ajá, Son los recursos que se vienen gestando y que se van acumulando a lo largo del tiempo. claro. Porque al igual que con muchas de las situaciones en salud, en general, salud física, que nosotros buscamos la cura cuando la enfermedad está. Exacto. Pero la prevención en salud mental, si podemos definirla de alguna forma, es asegurarse el tener acceso a las experiencias y los conocimientos y el aprendizaje necesario a Ujú. tiempo, Claro, claro, antes de. claro. Y eso involucra también el proceso de duelo. A mí me parece interesante, doctor, ahora que hace ese planteamiento y justamente con el tema que estamos desarrollando hoy, que es el duelo. ¿Cómo hace, por ejemplo, una madre que perdió a su esposo? Ella está manejando un duelo, pero tiene hijos que dependen de ella y que van a manejar el duelo atendiendo a cómo mamá maneja el duelo. Ciertamente, Ahí, doctor, plantéeme cómo hacerlo, porque ciertamente. ciertamente está siendo difícil para esa mujer que perdió a su compañero, pero hay niños que dependen de mí y que también van a vivir la experiencia atendiendo a como yo la estoy viviendo. Sí, y eso que tú resaltas es sumamente importante porque resaltas la importancia del progenitor en la capacidad del niño para contenerse, para contener sus emociones y para hacerle frente a las demandas, sobre Ujú. todo mientras más pequeño es. Sí. Y nosotros culturalmente, tendemos a hacer hincapié en el sufrimiento del niño y no en la estabilidad del padre como figura de contención. Ujú. Y también resaltar que esa madre, sobre todo sus estrategias para afrontar el duelo van a depender de su red de apoyo, de qué tan... hay un montón de circunstancias que afectan, que caracterizan al duelo y que pueden ser la diferencia entre un duelo normal y un duelo Que patológico, lo vamos a que lo explicar más vamos a adelante. explicar. Pero básicamente el duelo patológico es aquel proceso de duelo que se ha o prolongado demasiado o complejizado demasiado o se le ha sobreañadido algún tipo de condición, de otra condición o de otra situación mental, Ujú. de las cuales las más frecuentes son la depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático. Y menciono el trastorno de estrés postraumático porque
para entender, una parte del duelo es los factores intrínsecos del individuo y otra parte del duelo son las circunstancias en las que ocurre la pérdida. Ujú. Sobre todo resaltar dos circunstancias en particular. Una de ellas son aquellos duelos que son producidos por situaciones catastróficas o situaciones sin ningún tipo de preaviso, de imprevisto, Ujú. accidentes, enfermedades catastróficas, etcétera, etcétera. Y aquellos duelos que se le ha definido como duelos anticipatorios que ocurren sobre todo en enfermedades crónicas. Tú me Ujú. hablabas, cuando hablabas de las noticias, hablabas del tema del cáncer. Sí. El cáncer es una de las causas más frecuentes de duelo anticipatorio, al igual Ujú. que otras enfermedades crónicas. Ujú. Cuando ocurre ya, aquellos miembros de la familia que tengan conocimiento y aquellos que tengan más información quizás sobre si el proceso del cáncer va a ser tratado o no, si es paliativo, si ya es un tema de mejorar la calidad de vida, pues empiezan a vivir su duelo de una manera anticipada. Sí. Y si estos duelos anticipatorios se prolongan mucho tiempo, van desgastando los recursos y la resiliencia Claro, del doctor. individuo. Pero entonces me causa mucha curiosidad, doctor, porque es como que el sufrimiento se va dando de manera paulatina, pero entonces también la incertidumbre me crea otra, porque yo no sé Incrementa, qué va a pasar, cuándo va a pasar. O sea, exactamente. es difícil, doctor. Hay un punto de equilibrio entre que una pérdida no sea brusca, Ujú. abrupta, y que no sea tan prolongado el proceso de la pérdida, en el que es clave lo que se hace en cuanto a hablando de prevención de ese tipo de duelos, de que Ujú. se compliquen los duelos anticipatorios. Lo que se hace a favor del bienestar, de la calidad de vida de ese individuo que tiene una situación de salud hasta este punto irremediable, Ujú. es muy importante. Es como una alcancía donde uno va echando para después poder pagar el préstamo del duelo. Doctor, aquí yo quiero hacer una pregunta y es algo que en algún momento de la vida yo me lo planteé porque yo perdí a mi mamá producto de una enfermedad oncológica. Entonces, ese proceso de tu ver a tu familiar desgastarse, de buscar respuestas, de hacer estudios, de que el médico te diga, no podemos hacer más, y tu ver a tu familiar ahí quizás ya en unas condiciones que desgastan emocionalmente, es difícil. Sí. Entonces, en ese momento en el que yo perdí a mi mamá, yo me planteaba y decía, yo no quiero volver a perder un familiar por una enfermedad de este tipo. Yo prefiero que si voy a perder a otro familiar, sea algo repentino, pero Eso es una respuesta he tenido individual. también he tenido también que perder familiares de manera repentina y duele también, doctor. Sí. Entonces, planteando estas dos situaciones, ¿qué tipo de pérdida de esta, de manera particular, cuando perdemos un ser querido, resulta más traumática para el individuo? Quizá más que la duración del proceso de la pérdida, sean las circunstancias en torno a quién se pierde. Ujú. El vínculo afectivo, por ejemplo, en tu caso, tu madre. Ujú. También hay que tomar en cuenta si la persona que se pierde es un esposo, una pareja de vida, si es Ujú. un hijo, en qué etapa de vida se encuentra esa pareja que pierde a su esposo o su esposa. Porque no sería algo científico, o sea, no sería una respuesta científica, pero en mi opinión, Ujú. eh, más traumático son aquellas pérdidas que son abruptas en situaciones de violencia Ok, y de miembros que no habían cumplido con su ciclo vital o no se ok. encontraban en una etapa de su ciclo vital en la cual la muerte es una posibilidad. O sea, perdí un hijo a manos de un acto delictivo. De un acto delictivo o de un accidente de Ajá. tránsito, situaciones violentas no en naturaleza, Ok. que sean así, situaciones O sea, algo catastróficas. repentino, pero Sí, porque catastrófico. hay muertes repentinas naturales. Exacto, Hay exacto. causas médicas que Ujú. pueden ocasionar la muerte, Ujú. pero hasta cierto punto no tienen un causante atribuible. Exacto. Mientras que cuando hay terceros de por medio también y situaciones donde siempre nos queda esa duda de qué pasa si esa otra persona no hubiese hecho lo que hizo, Ujú. son bien complejos. Claro. Doctor, usted hablaba de etapas, pero mencionó el tema de la negación y como que nos quedamos ahí. Sí, Entonces, vamos a ampliar esta parte de las etapas del duelo, que si hay tiempos establecidos para cada etapa, porque ya usted hablaba de duelo patológico. Entonces, vamos a sí. manejar ahí esa información
para que la gente tenga esa información ahí a mano. Sí, cada etapa, incluso las primeras descripciones, no necesariamente las primeras descripciones en toda la historia de la psicología, pero las primeras descripciones que se popularizaron fueron a cargo de la psicóloga Elizabeth Kubler-Ross en el 69. Y ella es la que hablaba inicialmente o describía las 5 etapas del duelo, que todos hemos escuchado hablar de las 5 etapas. Ujú. La negación, ira, negociación, depresión y resolución. Negación, ira. Negación, ira, negociación, depresión y resolución. Ok. La negación es una respuesta de protección del yo, en el que es un mecanismo de defensa del yo que se utiliza con más frecuencia en esa etapa, y es básicamente tu aparato psicológico te aísla de la realidad. Ok. Son estas personas que muchas veces se resisten a reconocer que la muerte ha ocurrido. Ahora hay algo muy importante a notar. Casi siempre nosotros asociamos la negación con esa situación que sucede cuando se le comunica la muerte de un familiar, en el que la persona irrumpe en llanto, Ujú. hace muchas expresiones externas, y no necesariamente la negación se manifiesta así. No, doctor. Porque para tener esa respuesta conductual quiere decir que tu aparato psicológico reconoce el estresor. Ok. O sea, que hay cierto reconocimiento de la pérdida. O sea que una negación se podría manifestar. eh, Impasividad. o sea, falleció un familiar cercano, qué sé yo, un hermano, mi papá, mi mamá, mi esposo, y yo estoy, no es Como sin si expresión. nada. Eso es Exacto. negación. Eso puede ser también negación, sí. Ok. Estoy como si nada, trato de seguir completamente mi rutina, Ujú. no muestro una respuesta emocional, Ok. ni cognitiva tampoco, aunque no podemos saber lo que la otra persona está pensando, pero Ujú. generalmente Es como un bloqueo, doctor. exactamente. Es Un tratar de bloqueo. defenderse de algo que es inminentemente dañino para nuestra psiquis. Ok. Luego viene la etapa de la ira, en el cual la reacción generalmente es precisamente de irritabilidad, de ira, de culpabilización. Aquellos que tienen una creencia religiosa pues tienden a culpabilizar a Dios, Cuestionar. cuestionarlo, Ujú. exactamente. Después de esa etapa viene la etapa de negociación, donde se empieza a negociar, ya sea con ese poder superior o con si la persona tiene alguna noción de espiritualidad, o simplemente negociar con la misma realidad. Y hay cosas que nosotros vemos con mucha frecuencia. Mira, voy a dejar de hacer el mal si me devuelve a mi mamá, me voy a quitar de la calle si me devuelve a mi hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Ese tipo de expresiones caracterizan esa etapa. Después viene la etapa de depresión, en la que ya todas esas defensas de negación, de respuesta iracunda, caen, y la persona entonces entra en realización de que la pérdida está y es irreversible. Ujú. Y más adelante entonces viene la etapa de resolución, en el cual ya hay una reintegración. Estas etapas que describió Kubler-Ross inicialmente se han revisado, se ha hecho hincapié quizá en otros aspectos, como el tema de la resiliencia, Ajá. en el cual Bonabon clasificaba a las personas que se ven sometidas a un duelo como en resilientes, emocionalmente comprometidas y desorganizadas, Ujú. donde las personas resilientes, que generalmente es la gran mayoría de las personas, se ven ante un duelo, presentan tristeza, presentan síntomas depresivos característicos, pero su funcionamiento no se ve afectado. Ok. Aquellas que están emocionalmente comprometidas, que pueden manifestar emociones un poco más fuertes, que pueden afectar su funcionamiento, quizá de manera temporal, y aquellas que se desorganizan y tienen más probabilidad de complicarse y de presentar un duelo complicado o un duelo patológico. Ok. El tiempo que se establece, doctor, para cada una de estas etapas. Y no quizás con... Eso varía. No, es que no hay un tiempo establecido, porque incluso las descripciones subsecuentes de las etapas de duelo involucran los siguientes conceptos. Uno de ellos es que no se tiene que pasar por todas las etapas. Ok. O sea, una persona puede pasar de la negación a la depresión o Sí, de la negación a la resolución. sí, Ah, sí. doctor. ¿Y No se, cómo? ¿Y de qué depende? de la resiliencia sobre todo, de Ok. las herramientas psicológicas. Ok. La persona no tiene necesariamente que pasar por la etapa de ira, de estas expresiones de afectividad tan marcadas, no Ujú. necesariamente. Hay personas, y eso no tiene por qué ser un duelo patológico, porque hay una concepción en la cultura general de que tú tienes que llorar a tu muerto. Hay que agotar Si tú todas no lo las etapas. lloras, si Así, tú no te claro. tiras al piso, y no Ujú. necesariamente. La recomendación no está mal, en el sentido de que hay personas que por hacerse
fuertes ante situaciones de vulnerabilidad, como es el tema de un fallecimiento, que si el proceso de velatorio, funeral, que hay que resolver, hay que echar para adelante, pueden menospreciar su propio sufrimiento y no vivir su experiencia. Todos deben ser partícipes y eso es un punto, no quiero desviarme, pero es un punto bien interesante, sobre Ujú. todo cuando hablamos de duelos en niños. Sí, doctor. Los Muy niños interesante. no se deben exponer a las situaciones o al contexto grueso o macabro de la situación. Si hubo algún tipo de situación de violencia no se les debe exponer a eso, pero sí se le debe exponer a los ritos fúnebres. Doctor, interesante, Sobre porque muchas, todo, muchas veces la gente decide no no lo llevar al niño al lleves. funeral, no llevar al niño al cementerio a sepultar a ese ser, a ese Eso ser va a querido. depender sobre todo de la cercanía Ajá. y va a depender sobre todo de la etapa de desarrollo del niño. Ya un niño mayor de 7 años, Ujú. ya con un desarrollo cognitivo importante, y no quiere decir que uno menor a no deba participar, pero se puede tomar en cuenta. Se puede tomar en cuenta sobre todo si el familiar no es un familiar cercano o si las circunstancias o si se espera que en ese ambiente haya un nivel de desorganización emocional que Claro, que incluso pueda pueda, afectar pueda más. poner en riesgo al niño, Ujú. pues no. Pero es importante que los niños participen ¿Por qué, doctor? porque el no participar en psicología y en psiquiatría hay situaciones que pueden ocasionar consecuencias negativas a posteriori. Ujú. En su momento, el participar o no participar quizá resulta indiferente para el individuo porque no tiene la capacidad todavía de comprender lo que está sucediendo. El otro ejemplo que me viene a la mente quizás es un poquito paralelo, pero Ujú. es el tema del abuso sexual. Ok. Hay un asunto que es la experiencia de revictimización que surge en un adulto que comprende todas Ujú. las consecuencias de lo que sucedió en el pasado. Lo mismo pasa con el tema de los duelos también. El niño, la niña que no forma parte de los ritos fúnebres, Ujú. tiene una herramienta menos en el proceso longitudinal a largo plazo de sobrellevar esa pérdida. O sea que es más saludable, doctor, en términos psicológicos, el permitirle a ese niño Claro, que pueda estar, que pueda despedir, que pueda claro que sí. participar de lo que está participando toda la familia, porque al final es que quizás cuando no permitimos que ese niño esté en esos actos fúnebres, es como que se queda un ciclo sin cerrar. Exactamente. Y sobre todo cuando son figuras parentales, si es un Claro. papá o una mamá, que es Ujú. una pérdida que el niño, independientemente de su etapa de desarrollo cognitivo, independientemente de su nivel de inteligencia, de cualquier característica que nosotros queramos tomar en cuenta, Ujú. pero es una pérdida que el niño va a sentir, Por supuesto, directa o indirectamente. Eso por es supuesto. sumamente importante. Con el tema de las expresiones al momento de la pérdida, ¿cómo manejarlo con los niños? Porque, por ejemplo, yo tuve un caso cercano en el cual, pues una familia perdió al papá y la niña, que es una adolescente, no tuvo expresión frente a la situación y todo el mundo estaba preocupado. La niña no tuvo expresión, estaba bloqueada, como que nada estaba pasando. Entonces, ¿cuándo identificar que es normal que no se esté expresando o que se trata de una negación dentro de ese proceso de duelo? ¿Hay forma de discriminar una cosa de la otra? Es difícil establecer estrategias que no pongan una carga de responsabilidad innecesaria en personas que también están viviendo su proceso de duelo. ¿Qué Ujú. sí podemos hacer? Podemos ver qué tanto está impactando las manifestaciones del duelo en la funcionalidad de la persona, Ok. del joven. Ujú. Porque muchas veces el escudriñar esa mente en ese momento puede no ser la mejor opción, sobre todo por personas que están pasando por el mismo proceso y personas que no necesariamente tienen las herramientas. Claro. Pero, y eso nos sirve también para diferenciar duelo patológico de duelo fisiológico Ujú. o duelo normal. Ujú. Es normal, algunas características del duelo normal es que cuando se entra en contacto con algo que tenga relación con la persona, o ya sea la vivienda, alguna fotografía, algún objeto, cualquier cosa que recuerde a la persona, el duelo se recrudezca. O sea, Ok. en ese momento. Ahora bien, es importante que esa persona tenga la capacidad, ya sea niño, adolescente, adulto, para
seguir cumpliendo con sus necesidades diarias, alimentarse, Ok. dormir adecuadamente, aunque los primeros, al Sí, principio es normal que obviamente haya una alteración es ahí. normal que haya una alteración. Y sobre todo hay que tener en cuenta las verbalizaciones por parte del individuo. Ok. Verbalizaciones que hablen de una sobreculpabilización o de una autoculpabilización. Vamos a ver, pongamos ejemplos. Porque es diferente expresar arrepentimiento por la muerte de un familiar a expresar culpa cuando no se tiene culpa por la muerte de un familiar. Ella se murió por mi culpa. Yo no hice lo suficiente. Que no necesariamente, por eso es que hay que tener mucho tacto cuando se habla de esos temas para no sobregeneralizar. Ujú. No necesariamente una de esas expresiones sea falsa. Ok. Porque es posible que un familiar haya descuidado la salud de otro familiar y esto sea una realidad. Ahora bien, cuando existe clara evidencia de que ese no es el caso, Ujú. fulana, tú estuviste con tu mamá hasta el último momento. Ajá. Tú participaste de todos los procesos, tú cumpliste con todas las expectativas. Sin embargo, tu discurso se torna persistentemente autoculpabilizante. De yo tuve la culpa, ella se murió por mí, yo no hice lo suficiente. Eso es una señal de alerta, una señal de alarma. Em, Algo que a veces solemos magnificar, pero hay que tener mucho cuidado, son las verbalizaciones, sobre todo en adolescentes tempranos y niños, Ujú. de querer acompañar al pariente que fallece. Ajá. Yo me quiero ir con él, Yo por me quiero ir ejemplo. con él. Todo va a depender sobre todo de la comprensión que tenga ese individuo del concepto de muerte, porque niños Exacto. menores de 12 años no tienen un concepto tan acabado de lo que es muerte. Ujú. Entre los 7 y los 12 se pasa por varias etapas y una de ellas muy importante, que es casi de las últimas etapas, es todavía la muerte es algo relativo. Todavía no se reconoce la muerte como algo definitivo e irreversible. Ok. Entonces, en ese momento el niño puede hacer esas expresiones y no necesariamente implica que existe algún tipo de ideación de autoeliminación, de hacerse daño a sí mismo. Es que no entiende lo No que está entiende la ocurriendo, no claro. reversibilidad del proceso. Claro. Y que nosotros también por temas culturales le decimos al niño, él está con papá Dios, él está en el Ajá, cielo. exacto. ¿Está incorrecto eso, doctor? No es que esté incorrecto, pero tenemos que tener en cuenta que todo lo que nosotros le digamos al niño va a impactar en su estrategia para enfrentarse a la situación. Ujú. Entonces, es quizás el tener el detalle de qué beneficia o qué no beneficia. Sí, sí, sobre todo ver la reacción, Exacto. ver al niño. Perfecto. Hoy estamos conversando con el doctor Edinson Rodríguez. Hablamos sobre duelo en Cátedra Médica. Es momento de hacer una breve pausa, pero retornamos de inmediato con más en la entrega del día de hoy. Cátedra Médica.